Increíble. La mujer humillada en entrevista revela un secreto oculto y su esposo CEO despide a los poderosos ejecutivos que la menospreciaron. Mariana, madre soltera de 38 años, se adentra en la fría oficina de la agencia de publicidad como quien atraviesa un umbral hacia lo desconocido. Su blusa elegante se siente como un disfraz sobre sus zapatos de segunda mano. El aire pesado de la sala está impregnado de aires de superioridad y una serie de miradas la recibe, son ojos que la ven, pero no la ven. Se siente pequeña, un insecto al que aplastarán al primer desliz. La entrevista comienza y, a cada pregunta, su corazón late más rápido. La curiosidad en sus ojos contrasta con el desdén en los rostros de aquellos ejecutivos que se sienten por encima de su historia, de sus sacrificios, de su pasión por las tradiciones. La burla subyacente resuena en sus oídos como un eco burlón. Un comentario despectivo lanzado en un susurro a su lado la hiere más que cualquier palabra. En ese instante, siente que su alma se quiebra un poco y un torrente de emociones la invade, la desesperación, el miedo, la inseguridad. Viene de mundos diferentes, le advierte su mente, y no es suficiente el amor que le ha dado a sus hijos, ni la valiente lucha por salir adelante. La humillación queda grabada en su corazón, y se pregunta si su esfuerzo ha valido la pena. ¿Por qué había decidido salir de la burbuja segura de su hogar? Esa noche, mientras sus hijos dormían y el silencio envolvía su pequeña casa, las dudas regresan. Pero de pronto, recuerda a su abuela, la artista brillante que había llevado las tradiciones a un plano estético. Un legado olvidado por su familia, un tesoro oculto por el tiempo. Con lágrimas resbalando por su rostro, Marina comprende que es el momento de reivindicar la verdadera historia que lleva en su sangre. Al regresar, encuentra en Carlos, su esposo, un respaldo inquebrantable. La historia de su abuela brota como un manantial de valentía, y el nudo en su garganta se transforma en determinación. Carlos, un CEO prominente, siente su mundo tambalear al escuchar la historia que nunca conoció. Promete estar a su lado, decidido a ayudarla a recuperar el honor de la familia. Pero mientras investigan, la rabia aflora en Mariana. Descubren que la misma agencia que la despreció había plagiado el trabajo innovador de su abuela. La injusticia es un golpe que resuena con fuerza, y el corazón de Mariana late en un compás errático entre el resentimiento y un fuego renovado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que Carlos decide presentar evidencia ante la junta directiva, el ambiente es una mezcla de expectativa y temor. Mariana siente como su estómago se retuerce, y una ola de ansiedad le recorre el cuerpo completo. Sabe que este podría ser el momento en que el legado de su abuela obtenga el reconocimiento que siempre mereció, pero la angustia se instala en su pecho. El ciclo de humillación y lucha parece un torbellino, y cuando la sala se llena de murmullos, una revelación inesperada y explosiva asoma. La tensión en la sala es palpable, las miradas se cruzan y, por un instante, el tiempo se detiene. Mariana siente que las viejas heridas están a punto de abrirse, y su corazón late desbocado ante lo que está por venir. ¿Serán las raíces humildes capaces de recuperar lo que les pertenece? ¿Logrará su familia sanar y avanzar? La angustia promete un clímax inminente, y ella está en el centro de un torbellino imparable. Mariana se sienta en la última fila de la sala de juntas, el revuelo a su alrededor casi la ahoga. Las luces fluorescentes iluminan el rostro de su esposo, Carlos, mientras él se prepara para presentar las pruebas del plagio. Los murmullos de los ejecutivos resuenan como un eco distante, y aunque su mente lucha contra la vorágine de dudas, una chispa de determinación despierta en su interior. Este es su momento, y tiene que aguantar para que el legado de su abuela, herido pero no olvidado, finalmente obtenga justicia. Carlos toma la palabra y hace una breve introducción sobre el impacto del trabajo de Mariana. Ella se da cuenta de que, aunque viste en traje y corbata, el contenido de su presentación no solo es un ataque directo hacia la agencia, es un esbozo de la vida y los sacrificios de su abuela. Con cada palabra, absorbe el coraje de todas las mujeres que luchan por su lugar en un mundo que a menudo excluye y desprecia.
Se aferra a esa fuerza mientras escucha a su esposo transitar por caminos precisos y argumentativos. A medida que Carlos muestra las evidencias, la cruda realidad del plagio se despliega. Mariana, por un instante, siente la mirada inquisitiva de sus antiguos entrevistadores que ahora están atrapados entre la incredulidad y el miedo. La rabia burbujeante que había sentido en días anteriores ahora es un fuego que la empodera. Ella ha sido vista como una frágil madre soltera, pero en el fondo guarda una fortaleza que nunca imaginó poseer. La junta entra en un tenso silencio mientras las evidencias se hacen palpables. Mariana siente que sus manos sudan, pero a diferencia de antes, no es un síntoma de inseguridad, ahora es un recordatorio de que la acción está en marcha. Las miradas se desvían, y ella puede escuchar los murmullos de esto no puede ser verdad. Es un momento catártico. Sin embargo, también siente una astilla de miedo. ¿Qué pasará si no les creen? ¿Qué pasará si la lucha de su familia termina con un susurro? En la mente de Mariana, todo comienza a conectarse. Las partes de su historia se entrelazan con el valor de su abuela, cada pincelada de sufrimiento delineando un mapa de esperanza. Su abuela no solo fue una artista, fue una pionera. Si su legado pudo inspirarla, tal vez también podría inspirar a aquellos que ahora se niegan a reconocer su contribución. De repente, Carlos pausa. Estoy aquí, no solo como su esposo, sino como alguien que respeta el trabajo de la abuela de Mariana. Tengo un par de testimonios que podrían cambiar todo. Mariana siente que sus labios se separan en una ligera sonrisa al escuchar el nombre de su abuela resonar en esa sala de poder. Sin embargo, en el fondo, un atisbo de duda persiste. El miedo a lo desconocido la amarra a una inquietud, incluso ante el sonido de su propio latir. ¿Podrán las verdades ocultas ser suficientemente poderosas como para derribar las fachadas de aquellos que las menospreciaron? Justo cuando la situación parece estar a punto de dar un giro definitivo, un miembro de la junta se levanta, cruzando los brazos, como si estuviera sopesando cada palabra que escuchó. Mariana se siente pequeña nuevamente, un insecto ante un coloso. Pero de pronto, en ese momento decisivo, su mente evoca el legado de su abuela, y la dignidad de su historia le da alas. Carlos, sintiendo la conexión de su esposa con el pasado, vuelve a dirigirse a la junta. No estamos aquí solo para hablar de plagio, sino para reivindicar a quienes han sido silenciados por el poder. Es hora de que escuchen no solo a Mariana, sino a su historia y la de todas las mujeres que han sido marginadas. Y con esas palabras, Mariana se da cuenta de que no está sola. La lucha por su legado apenas comienza. Pero con cada ataque y defensa que se produce en la sala, siente que se arma de valor. Esto podría ser su renacer y, a la vez, su rescate. ¿Podrá su voz finalmente reunirse con la de su abuela en ese pedestal de reconocimiento que ambas merecen? La inquietud queda suspendida en el aire, un vacío en el que la verdad debe hacerse presente. La pregunta ahora no es solo si ganarán, sino cuántas verdades más están a punto de ser reveladas. Mariana sabe que el verdadero desafío está por venir. Mariana siente que el aire en la sala se torna espeso, como si cada respiración se hiciera más pesada debido a la tensión acumulada. Ese miembro de la junta, un hombre de mirada penetrante y baldosa fría, observa a Carlos con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus pensamientos surgen en el torbellino emocional que la rodea. La imagen de su abuela, cada trazo y cada palabra que la constituyeron, fluyen en su mente. Un pilar de fortaleza resuena dentro de ella, una convicción de que su historia no solo importa, sino que también tiene el poder de transformar percepciones. Mientras los otros ejecutivos intercambian miradas, un murmullo de incredulidad se genera en la sala. Mariana se da cuenta de que el silencio a su alrededor no solo está marcado por su historia y principios, está lleno de una tensión palpable que puede romperse en cualquier momento. Pero, al mismo tiempo, su corazón también late con un nuevo propósito, recuperar su propio espacio dentro de esta narrativa que parecía perdida. Carlos, sintiendo el peso de los ojos sobre él, continúa hablando, pero su voz se siente como una brisa de cambio en la sala. Cada frase que pronuncia en defensa del legado de su abuela se adentra profundamente en la conciencia de Mariana. Carlos está utilizando ese momento para no solo sacar a la luz lo que hizo su abuela, sino para delegar la responsabilidad en aquellos que han estado ciegos a lo que realmente significa el arte. Sin embargo, el hombre de la junta, que ya ha estado escuchando con atención, finalmente toma la palabra. ¿Y si le doy a la abuela de Mariana el crédito que merece? ¿Qué hay de las regulaciones y contratos que respaldan esto? No puede irse de aquí creyendo que el mundo cambiará solo con buenas intenciones.
Cada palabra es un golpe, y Mariana siente que la maldición del miedo resuena en su pecho. Consciente de la creciente presión, se pregunta si hay algo que pueda hacer. A pesar de su miedo, recuerda las cartas que su abuela había escrito a sus amigos artistas, revelando su lucha diaria y cómo enfrentó las injusticias en su camino. Esos relatos personales han sido su ancla en este mar turbulento. El deseo de cumplir con la memoria de su abuela y defender su legado es todo lo que necesita para dar un paso adelante. Las regulaciones no cuentan la historia. Son solo cifras que intentan atrapar un arte que no puede ser encerrado, dice, reuniendo todo el coraje que le queda. Su voz, aunque temblorosa al principio, se vuelve más firme. La historia de mi abuela es la historia de millones. Su arte no es solo su legado, es el reflejo de una lucha que hemos enfrentado las mujeres durante generaciones. La historia debe ser contada. Las palabras resuenan en la sala, y por un instante, el tiempo parece detenerse. Aunque siente que el suelo tiembla bajo sus pies, hay un nuevo sentido de propósito en ella. Su intervención provoca una reacción inesperada entre los ejecutivos. Los murmullos se intensifican, mezclando desafío y cuestionamiento. No pudo evitar sentir que estaba infligiendo una herida en el orgullo masculino que tanto la había relegado. El hombre que había interrumpido los esfuerzos de Carlos ahora observa a Mariana con una renovada curiosidad. En su mirada parece haber una chispa de respeto, aunque no se atreve a mostrarlo plenamente. Mariana siente que este es el momento de conectar no solo con su propia voz, sino con todas. Sintiéndose inusitadamente fuerte, Mariana toma una decisión. Va a buscar la vulnerabilidad entre los hombres que la han subestimado. Con cada palabra, comparte un fragmento más de las cartas de su abuela, llevándolas a la vida, dándoles voz y peso. Ella no se detendrá hasta que se reconozca el impacto de aquellos sacrificios y luchas, pero en esas palabras, también brota una nueva inquietud en su mente. Si logra lo que busca, ¿qué significará para ella? Está dispuesta a mostrar su vulnerabilidad, su historia personal, a un público que durante tanto tiempo consideró un enemigo. La atmósfera cambia mientras las dudas de Mariana empiezan a transformarse en oportunidades. El desafío no solo se convierte en una lucha por el reconocimiento de su arte, sino también en la necesidad de aceptar su propia historia como un camino hacia la aceptación personal. Mariana sabe que el futuro se halla en la intersección de la lucha y la revelación. Está a punto de abrir un capítulo que no solo defenderá su legado, sino que también le permitirá definir su propio camino. Y mientras esa transformación la envuelve, una pregunta se hace eco en su mente: ¿podrá permitir que sus revelaciones personales se conviertan en el puente hacia una vida en la que su apellido, por fin, se escuche con orgullo? Mariana siente el ritmo creciente de su corazón al dar sus siguientes pasos. Las miradas se centran en ella, y ese instante se convierte en un maratón interno donde cada latido le recuerda el peso de su nombre. Sabe que sus palabras no deben solo ser un eco del pasado, sino un grito de unidad capaz de desafiar las normas establecidas que han mantenido a las mujeres en un rol secundario. La presión de la sala, cargada de expectativas y escepticismo, no puede ahogar su nueva voz. Cualquier legado es una construcción colectiva, afirma, fortaleciendo su argumento. Mientras los contratos y las normativas son necesarias, el verdadero arte no se limita a un documento. La historia de mi abuela es un testimonio de pasión, resiliencia y sacrificio que ha estado durante demasiado tiempo en la sombra. Esos relatos compartidos revelan una riqueza que ningún balance podría capturar. Mariana observa cómo, poco a poco, la respuesta de los hombres la rodea. Algunos fingen desinterés, pero otros parecen desarmados. La chispa de una conversación empieza a brillar en sus miradas, especialmente en la de aquel miembro de la junta, que casi parece contemplarla como si fuera una revelación. Sin embargo, aún hay un aire de desconfianza que la empuja a profundizar más. De repente, recuerda la carta más impactante de su abuela, aquella en la que confesó haber sentido la frustración de ser invisible en el mundo del arte. En su memoria, las palabras brotan como si fueran parte de su propio ser. Mariana utiliza esa imagen para pintar un retrato vívido, describiendo cada emoción, cada día de desánimo, pero también cada pequeña victoria. Mi abuela utilizó su arte para visibilizar a quienes no tienen voz, comparte, sintiendo que su vulnerabilidad ahora es su mayor fortaleza. Los murmullos crecen y la incomodidad entre los ejecutivos se hace evidente. Ella captura la atención, y de repente, las miradas que antes la subestimaban se transforman en reflectores que iluminan su historia. Es un momento definitorio, uno que le hace cuestionar el poder de su propia narrativa.
¿Hasta dónde está dispuesta a ir para defender no solo su nombre, sino también el de su familia? La idea de vulnerabilidad se convierte en un ancla, permitiéndole zambullirse en la profundidad de su propia historia. Mariana se siente empujada a contar cada detalle con claridad y bravura, no solo por su abuela, sino por todas aquellas mujeres que han sido olvidadas. En el proceso, una chispa de claridad aparece en su mente, necesita reclamar su espacio, no solo para sí misma, sino como un acto de solidaridad hacia el legado de todas las mujeres artistas que la precedieron y las que vendrán. Desafiar el pasado implica también enfrentarse a las propias sombras, plantea, sintiéndose abrumada por la nueva realidad que está construyendo. Al hacerlo, también empieza a notar la resistencia interna que esconde su propia vulnerabilidad. Si va a compartir su historia, necesita no solo la aceptación del público, sino también la de sí misma. A medida que la tensión en la sala alcanza su punto máximo, un momento de silencio profundo envuelve el ambiente. Mariana se pregunta si, al abrirse y compartir su lucha, también se sentiría realmente aceptada entre ese grupo, o si el riesgo de ser rechazada era demasiado elevado. La decisión de seguir adelante se convierte en un acto de valentía radical. Sin embargo, la pesada carga de su pasado y la posibilidad de que se desplome a su alrededor le hacen sentir una mezcla de impotencia y determinación. Ella se aferra a la idea de que, incluso si cae, al menos la caída dará un sentido a su vida. Mariana respira hondo, su corazón late con una mezcla de temor y expectación mientras siente que está en la antesala de un cambio que podría ser monumental, no solo para ella, sino para quienes la rodean. ¿Podrá finalmente abrazar su vulnerabilidad y transformarla en poder sin permitir que las sombras del pasado sigan dictando su futuro? La respuesta está al borde de sus labios, dispuesta a revelar lo que el mundo ha esperado. Escuchar. Pero, justo antes de tomar la palabra, la persona más inesperada interrumpe, asegurando que la conversación aún no ha terminado. Mariana siente que su corazón se detiene, atrapada entre el impulso de compartir su narrativa y el eco de la voz interrumpida que resuena en la sala. Cada segundo de duda arrastra consigo la creciente incertidumbre de lo que vendrá. La interrupción, una figura de autoridad de la Junta, parece cuestionar no solo su discurso, sino su presencia misma. Ese desvío inesperado despierta en ella una chispa de desafío. Sin embargo, en su interior, se agita la duda: ¿habrá plantado la semilla del cambio o simplemente habrá alimentado el escepticismo de quienes la rodean? Observa al hombre que habló, es aquel que la miraba con asombro antes y ahora parece tomar el control de la conversación. Este nuevo giro es más que un simple contratiempo, es una prueba de su temple, un llamado a interiorizar su queja más profunda, la lucha por ser reconocida, la necesidad de defender su postura se convierte en lo vital. Ya no se trata solo de contar su historia. Es un momento donde el corazón del arte, la lucha, la resiliencia se combina con su propio anhelo de pertenecer. La idea de que su abuela, quien había enfrentado similares desafíos, podría estar allí en espíritu entrega un nuevo sentido de propósito a su indignación. Mi historia es una manifestación de las voces que han sido silenciadas, dice, llevando su voz a un tono más firme, mientras se sumerge en una especie de introspección activa. Es un acto autobiográfico. Su propio reconocimiento está íntimamente ligado a la autenticidad de lo que representa. Juan, el miembro de la Junta que había mostrado interés, toma la palabra y sus párpados parpadean en un patrón contemplativo, como si evaluara la complejidad de su declaración. Mariana siente el calor de las miradas sobre ella, y se recuerda cuán fácil es sucumbir nuevamente al miedo. Pero sabe que el desafío está inscrito en su narrativa. La vulnerabilidad de su madre y su abuela la empujan a un devenir más audaz. Mis raíces son la prueba de que el arte puede cambiar la vida. Si no se me permite este espacio, entonces el miedo habrá ganado de nuevo, declara, su voz resonando con una mezcla de desafío y pasión. Los murmullos se apoderan de la sala. Debatir sobre su habilidad para articular su perspectiva se convierte en el tema subyacente. Probablemente, Mariana esté consciente de que no solo compite por su espacio, sino también por el respeto y reconocimiento de su visión. En ese contexto, la figura del CEO pierde parte de su autoridad simulada. A medida que la conversación gira, Mariana se cuestiona qué implicaciones tendrá este suceso en su futuro profesional. Siente la necesidad de asegurarse no solo de que su abuela sea honrada, sino de que su legado se convierta en parte del tejido del discurso contemporáneo. Sin embargo, una sombra de duda acecha:
si ella puede desafiar a esta junta, ¿qué pasaría si no responde a sus expectativas? La tensión aumenta al ver un gesto significativo en Juan, que parece decidido a abrir la puerta a un debate más profundo. Sin embargo, Mariana se da cuenta de que la verdadera batalla se librará en sus entretelones internos. Su propia percepción de valía y la lucha por sostener ese nuevo nivel de autoexpresión es lo que más temía. Esa repentina búsqueda de identidad choca con la realidad de su entorno. Mariana respira de nuevo, sintiendo como la presión es ahora parte de su impulso. No estoy aquí solo por mí misma, sino por todas las mujeres que han sido minimizadas y olvidadas. Este es el momento para que se recupere la historia que se desvaneció, deja caer, como si cada palabra fuera el paso hacia el precipicio de sus ambiciones. Al volver su mirada hacia la sala, un mudo espectador se hace evidente en un rincón. Su esposo, CEO de la firma, permanece en un silencio contemplativo. La dualidad entre su posición de soporte y lo que representa en esta lucha mezclan tensiones en el aire. Mientras él sostiene la mirada, ella percibe los destinos entrelazados de sus luchas profesionales. ¿Está dispuesta a incluir a su pareja en esta travesía? ¿O su presencia traerá más complicaciones a las ya existentes? Las sombras de su historia personal y la dinámica de su relación se contraponen. Mientras la energía de la sala pulula, Mariana comprende que cada decisión que tome podría desafiar no solo su futuro profesional, sino también la esencia de lo que ella es. En medio de su caos emocional, una idea surge, desbordante de posibilidades, que podría cambiar el rumbo de su narrativa. ¿Sería posible que la verdad que compartió impulsara a los demás a abrirse también? Puede que esa sea la clave para trascender no solo su propia historia, sino la de otras mujeres a su lado. Ya no es solo sobre la batalla, sino sobre la forma en que se origina la conexión. Mariana se siente en la cúspide del descubrimiento. ¿Podrá revelar su secreto más profundo, uno que podría marcar no solo su destino, sino el de todos los presentes? La sala parece vibrar con la expectativa, y el tiempo se detiene mientras decide su próximo paso. El aire en la sala se carga de una tensión palpable, y por un instante, Mariana siente que el tiempo se detiene. La reunión, antes un foro de evaluación, se convierte en un escenario de transformación personal. Lleva consigo la pesada carga de revelaciones que podrían cambiar el destino de su carrera, pero también de las vidas de otras mujeres que, como ella, han sido silenciadas. ¿Qué pasaría si te dijera que mi vida es un testimonio de esa lucha silenciosa? Plantea, su voz firme y clara, mientras su mirada busca conectar con aquellos que la rodean. Un instante de silencio se expande, donde solo el sonido de la respiración de los presentes puede medirse con la pulsante nerviosidad que la envuelve. La idea de desnudarse emocionalmente frente a ellos provoca un tumulto interno, pero la determinación comienza a desplazar al miedo. Cuando era niña, mi abuela me contaba historias de sus propias ambiciones y frustraciones. Nunca llegó a realizarlas. Su voz fue desdibujada por las circunstancias, pero yo estoy aquí para recuperarla. A medida que habla, las imágenes de su infancia surgen vívidas, cada relato entrelazándose con su propia narrativa. Sus experiencias de vida pasan de ser recuerdos a convertirse en poderosas herramientas de persuasión. Observa a Juan, el miembro de la junta que había mostrado interés. Su expresión parece oscilar entre la sorpresa y la comprensión. Está claro que lo que Mariana se atreve a compartir tiene el potencial de causar un fuerte impacto. En lugar de retroceder, se siente liberada. Mis raíces son poderosas, y las llevo conmigo. Nunca más seré invisible. La interrupción inicial que la había desanimado se transforma, en su mente, en un llamamiento a forjar alianzas. Sin embargo, ese impulso hacia la conexión no puede evitar que la duda se instale en su pecho. Si se abre, si revela su herida más profunda, ¿qué pasará con su esposo? La complejidad de sus roles lo vuelve una variable incierta. Tal vez su sinceridad altere sus dinámicas personales, tal vez la acercará o la alejará. Estamos aquí para decidir el rumbo de nuestra empresa, pero hay algo más en juego, nuestra humanidad. La voz de cada individuo importa, y no hay mayor deshonor que subestimar esa realidad. Con cada palabra, su determinación se solidifica. Mariana tiene que elegir, y esa elección está íntimamente ligada a su identidad. El momento de la verdad se cierne sobre ella, como un precipicio que merece ser saltado. La sala se ha convertido en un campo de batalla de emociones. Quizás no todos estén listos para escuchar, pero la posibilidad de ser escuchada resuena en su ser. Se siente en control de sí misma,
y ese control la empodera para adoptar un nuevo enfoque. No es solo una oradora, sino una provocadora de cambio. Las palabras fluyen, un torrente que no puede contenerse. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Un mundo en el que el miedo prevalezca o uno donde el arte, la pasión y la diversidad definan nuestra historia? De repente, el reconocimiento de sus propias fortalezas confronta sus viejas inseguridades. Siente que está transformándose en la líder que siempre supo que podía ser, enfrentando y reescribiendo su historia en tiempo real. Pero en el fondo, una pregunta persiste: si desata la fuerza de sus verdades, ¿estará dispuesta a enfrentar las consecuencias personales que eso conlleva? La mirada de Juan se encuentra con la suya, y por un breve instante, todo parece alinearse. La lucha interna sobre si mantener su verdad a resguardo para proteger su relación se va desdibujando. Mariana entiende que el amor verdadero no se basa en las máscaras, sino en la capacidad de revelar quiénes son en su esencia. Hoy, no solo hablo por mí. Hablo por todas aquellas que no se atrevieron a usar su voz, concluye, desbordando confianza. Las reacciones en la sala son diversas, algunas miradas se iluminan de esperanza, mientras que otras dejan entrever escepticismo. Mientras el murmullo comienza a disolverse, Mariana es consciente de que ha abierto una puerta que no podrá cerrarse. La necesidad de seguir adelante la empuja con fuerza hacia el futuro. Sin embargo, este paso hacia adelante conlleva un riesgo inesperado. ¿Qué otras verdades ocultas podría desvelar a medida que sus colegas empiezan a cuestionar su propio silencio? La sala, una vez tranquilizadora, se convierte ahora en un laberinto de posibilidades. ¿Podrá Mariana sostener la verdad que ha emergido, o la fragilidad de sus relaciones se enfrentará a la prueba de su autenticidad? El equilibrio entre sus ambiciones y su vida personal parece tambalearse precariamente, y, en medio de esa tensión, una chispa de desafío resplandece más intensamente que nunca. El eco de sus palabras todavía resonaba en la sala cuando Mariana se retiró, el corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y ansiedad. A medida que cerraba la puerta detrás de ella, el susurro del murmullo se desvanecía, pero su mente seguía vibrando con las posibilidades de lo que había iniciado. Había compartido su historia y, en el proceso, abierto una caja de Pandora en su entorno profesional. Camino a su oficina, se sintió invadida por la duda. ¿Había sido una heroína o una imprudente alza de voz en una sala tradicionalmente silente? Las palabras que había articulado no solo resonaban por su carga emocional, sino que también contenían un riesgo que apenas comenzaba a comprender. Su revelación podría provocar que otros se sintieran impulsados a compartir sus propias verdades. Estaba preparada para gestionar la avalancha de inseguridades y secretos que eso podría conllevar. La idea de ser un catalizador del cambio se sentía excitante, pero también la aterraba. Mariana se sentó en su escritorio, su mirada perdida en la pantalla. El trabajo que antes le parecía rutinario ahora le parecía trivial en comparación con lo que acababa de hacer. Se dio cuenta de que había subestimado la magnitud de su audaz decisión. La necesidad de actuar tenía que ser equilibrada con la voluntad de lidiar con las repercusiones. Con el tiempo, Mariana comenzó a replantearse su enfoque. Si realmente quería ser una líder, precisaba no solo de coraje, sino también de claridad y estrategia. Empacó su Mac de manera deliberada, su mente dándose vueltas en torno a las implicaciones de lo que había dicho. A veces, la valentía no radica solo en la revelación del dolor, sino en cómo ejecutar un plan que lo traduzca en acción efectiva. A la mañana siguiente, sus compañeros de trabajo, algunos aún con el eco de su discurso reverberando en sus voces, comenzaron a mirarla de manera diferente. Juan, de quien antes había esperado el apoyo, ahora parecía más distante. Ella no podía soportar la incertidumbre. Mientras trataba de mantener su profesionalismo, se dio cuenta de que debía abordar la conversación con él antes de que el silencio se convirtiera en un muro. Bloqueando su propio miedo, decidió invitarlo a un café, un espacio neutral para hablar abiertamente. Una parte de ella sabía que este era un momento decisivo para su relación, tanto profesional como personal. Las calles estaban llenas de actividad, reflejando la energía que Mariana deseaba canalizar. Al llegar a la cafetería, su estómago se apretó mientras esperaban en la fila. No es solo una charla sobre negocios, reflexionó, es una conversación sobre quiénes somos realmente. En ese instante, se sintió más decidida que nunca a explorar su autenticidad. Cuando se sentaron, Juan comenzó con un cumplido sobre su presentación, pero enseguida siguió con una expresión de seriedad. Mariana, hubo quienes se sintieron incómodos. Pero hay que hablar de esto, de cómo proceder.
La tensión palpable se transformó en un reto, sería capaz de sostener su verdad sin romper su lazo personal con él, mientras discursaban sobre temas incómodos. Mariana se percató de que lo que comenzaba como un intercambio de ideas, se convertía en un reflejo de sus temores individuales, la lucha por la aceptación, el deseo de ser escuchada, el miedo al rechazo. La profundidad de la conversación se volvió casi íntima, los dos navegando entre lo profesional y lo personal. Mariana entendió en ese momento que su transformación no era solo una cuestión de liderazgo, sino de una conexión humana genuina. Era allí, en cada palabra, donde se vio enfrentada a la fragilidad de sus verdades y la fuerza que necesitaba para aceptarlas. Mientras se despedían, Mariana dejó la reunión con un peso renovado. Había reconocido la complejidad de sus emociones y la importancia de abrazar sus verdades, pero en el fondo, sabía que las decisiones que tomara en los días siguientes darían forma a su futuro, tanto en su carrera como en su vida personal. ¿Podría Juan ser un aliado en esta lucha por la autenticidad o se volvería un obstáculo más en su camino hacia el empoderamiento? Con esa inquietante pregunta parpadeando en su mente, Mariana se sintió más determinada que nunca a desentrañar el camino hacia su verdad, sin importar cuán intimidante pudiera ser. La próxima semana debería ser un desafío, un escalón crucial hacia la transformación que tan desesperadamente anhelaba. Pero, ¿sería capaz de avanzar sin perder aquello que más valoraba? El día siguiente amaneció con una luz tenue que inundaba la oficina y un nublado de ansiedad envuelto en las decisiones que había tomado. Mariana se sentó en su escritorio con la determinación de convertir la incertidumbre en una brújula, pero cada aspecto del ambiente le parecía más pesado que nunca. Los murmullos de sus compañeros la seguían, como sombras implacables que la empujaban hacia la introspección. Decidida a actuar, Mariana comenzó a delinear un plan. Sabía que la autenticidad necesitaba más que un discurso emocional, requería de estrategias prácticas que desmontaran los prejuicios y crear un entorno más abierto y seguro. Elaboró un documento con ideas que podían estimular conversaciones sinceras dentro de su equipo. Cada palabra que escribía representaba una porción de su experiencia, un ladrillo en la construcción de una cultura de confianza. Sin embargo, la posibilidad de que otros respondieran con resistencia la inquietaba. La primera idea que le vino a la mente fue una reunión semanal en la que todos pudieran compartir no solo logros, sino también desafíos. A medida que la imagen de ese encuentro se dibujaba en su mente, surgieron preguntas angustiosas: ¿y si la gente se siente expuesta? ¿Qué pasa si no le importa a nadie? Sin embargo, nació un impulso interior que la instaba a superar esas dudas. Justo cuando estaba a punto de desestimar su propuesta, el recuerdo de su conversación con Juan iluminó un camino. Resolvió enviar un correo a todo el equipo proponiendo el nuevo enfoque. En su interior, luchaba con la sensación de vulnerabilidad, pero también crecía la confianza en sí misma. Antes de presionar enviar, revisó el mensaje una y otra vez, ajustando cada frase, asegurándose de que reflejara no solo su visión, sino también su disposición a escuchar. La respuesta del equipo no tardó en llegar. Algunos comentarios eran entusiastas, otros recelosos, y varios expresaban incomodidad ante la idea de abrirse. Este fue un reloj de alarma, un recordatorio de que su camino hacia la autenticidad no sería fácil. Una respuesta, en particular, la dejó en estado de alerta: ¿no crees que es arriesgado mezclar dosis de personal en el trabajo? Respeto la iniciativa, pero este es un lugar de trabajo. Con el corazón acelerado, Mariana decidió que era tiempo de tener otra conversación, esta vez un diálogo abierto sobre los límites entre lo personal y lo profesional. Eduardo, un compañero conocido por su lógica implacable y su escepticismo hacia cambios radicales, podría ser un buen punto de partida. Pensó que si podía convencerlo, podría allanar el camino para que otros se unieran a la causa. La búsqueda de la autenticidad ahora comenzaba a mostrar sus propias luces y sombras, así como el desarrollo de un liderazgo dinámico y comprometido. Una tarde, le pidió a Eduardo que la acompañara a una caminata. Mientras caminaban por un parque cercano, Mariana se sintió algo insegura. Sin embargo, una vez inmersa en la conversación, su voz se volvió más firme. Discutió los beneficios que había observado en las relaciones en las empresas que fomentaban la transparencia emocional y cómo eso podría traducirse en un mejor rendimiento. Eduardo escuchaba, pero Mariana sabía que sus ojos revelaban dudas. Finalmente, él dijo: supongo que la idea es buena, pero ¿puede realmente funcionar aquí? Esto es diferente a otros lugares que conoces. En ese momento, Mariana se dio cuenta de la profundidad del desafío al que se enfrentaba: no solo convencer a su equipo,
sino también lidiar con el escepticismo que sus propias inseguridades habían sembrado. Tenía que ser coherente, tener un argumento sólido que transformar el miedo en confianza. Mariana respiró hondo y compartió algo que nunca antes había expuesto. Eduardo, yo no tengo todas las respuestas. Pero creo profundamente que si queremos afrontar los retos actuales, debemos crear un espacio donde todos nos sintamos seguros para ser quienes somos. No estoy pidiendo que todos se abran de la misma manera, solo que nos permitamos ser vulnerables en nuestras inquietudes. Los ojos de Eduardo se iluminaron con un rayo de comprensión. La conversación dejó una semilla plantada. Mientras regresaba a la oficina, Mariana sintió que su viaje hacia el liderazgo auténtico no solo era una carga, sino un regalo de autodescubrimiento. Pese a las dudas que aún atormentaban su mente, sabía que estaba abriendo una puerta que nunca podría cerrarse. Al llegar a su cubículo, se percató de que su mensaje sobre la reunión había comenzado a generar una conversación más amplia en el equipo. Pero, ¿sería capaz de mantener esa conversación en marcha, sin que se desvaneciera al primer obstáculo? La creciente presión la empujaba hacia un nuevo umbral en su desarrollo personal. Pensamientos sobre su capacidad de liderazgo y cómo navegar las emociones de otras personas se arremolinaban en su mente. Las decisiones que tomara la próxima semana podrían definir no solo su futuro, sino también el de todo su equipo. La incertidumbre continuaba acechando, dispuesta a cobrar un precio por cada paso adelante. Mariana se sentó frente a su computadora, sintiendo la adrenalina del reto. La responsabilidad gravitando en su interior le recordaba que, al llegar al fondo de sus emociones, había encontrado lecciones que podían revolucionar la dinámica de su entorno. Pero al mismo tiempo, una advertencia le susurraba: ¿estás lista para las consecuencias que se desprenden de esta transformación? Mariana se despertó con la mente aún llena de la conversación con Eduardo. Sabía que había plantado una semilla de cambio, pero cada vez que pensaba en el trabajo, sus inseguridades la atrapaban nuevamente. Se miró en el espejo, notando la sombra de incertidumbre en sus ojos. Tenía que actuar, pero el miedo a fracasar la seguía como un espectro. En la oficina, los murmullos sobre su propuesta comenzaron a mutar. Algunos compañeros mostraban un interés genuino, mientras que otros, como Leticia, susurraban en voz baja sobre la nueva agenda emocional. Mariana respiró profundo al escuchar los rumores, pero esta vez estaba decidida a no dejar que eso la paralizara. Se sentó en su escritorio y empezó a organizar un formato para la reunión, casi como si tuviera entre manos una carta que podría cambiar el rumbo del barco. Cuando llegó el día de la primera reunión, su corazón latía con fuerza. Miró la sala donde varios de sus compañeros ya estaban reunidos. Las expresiones iban desde el entusiasmo hasta la incomodidad visible. Mariana se sintió un poco perdida, pero una chispa de determinación iluminó su interior. Al iniciar la conversación, se presentó con honestidad, compartió su motivación detrás de la idea y los beneficios que esperaba obtener, no solo en términos de productividad, sino en la construcción de un espacio seguro. A medida que avanzaba la reunión, se percataría de que cada palabra que decía no solo impactaba a los demás, también la transformaba a ella. Algunos comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias luchas y temores. Fue entonces cuando algo revelador ocurrió. Francisco, uno de los miembros más callados del equipo, confesó que no se sentía valorado y que su trabajo había dejado de entusiasmarlo. Mariana lo miró, sintiendo una mezcla de compasión y responsabilidad. Su deseo de crear un entorno abierto se contrapuso a la realidad de un equipo que en última instancia aún se sentía culpable de ser humano. En lugar de responder con una frase motivacional vacía, Mariana simplemente preguntó: ¿qué necesitas para volver a sentirte parte de este equipo? Esta pregunta resonó en el aire, creando un momento de silencio en el que cada miembro presente reflexionó sobre la importancia de los vínculos. Al finalizar la reunión, Mariana sintió una mayor claridad. No todo iba a ser fácil, algunos compañeros todavía estaban a la defensiva, temerosos de compartir sus sentimientos. Pero había hecho algo que la sumergió en un nuevo nivel de autoconocimiento, se enfrentó a su miedo y facilitó la apertura que necesitaba su equipo. Los días siguientes, comenzó a notar cambios sutiles, y a medida que se fortalecía el vínculo entre sus compañeros, una burbuja de confianza parecía formarse. Sin embargo, también notó una resistencia creciente por parte de Eduardo, su escéptico compañero, que antes había mostrado una leve apertura, ahora comenzaba a cuestionar los méritos de la autenticidad. Esta no es una terapia grupal, le dijo un día con tono cortante.
Mariana comprendió que cada avance venía acompañado de retrocesos. Su intuición le decía que necesitaba hablar nuevamente con Eduardo para no permitir que su escepticismo contagiara al resto del equipo. Estaba convencida de que, si podía abordarlo directamente, quizás encontraría alguna resistencia que podría cambiar en oportunidad. Pero, ¿cómo lidiar con una mente tan lógica que parecía cada vez más cerrada? Mientras se preparaba para esa conversación, Mariana sintió un torrente de emociones, orgullo por lo que había logrado, pero también miedo por lo que aún quedaba por delante. La fragilidad de su progreso comenzaba a sentirse amenazante. La presión de cada día que pasaba sin una resolución la llevaba a un punto de inflexión. Esa noche, su mente continuó dando vueltas en torno a la idea de la autenticidad. ¿La apertura emocional realmente podía funcionar en su entorno laboral? Preguntas inquietantes surcaban su mente mientras se preparaba para el gran momento. El rumbo de su proyecto, y su liderazgo, parecía pender de un hilo. Mariana cerró los ojos y respiró profundamente. Entendía que enfrentar a Eduardo era solo una parte del viaje. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que el verdadero desafío y la máxima revelación estaban a punto de presentarse, y no podía evitar que su corazón se acelerara ante los posibles desenlaces. Preparada para el enfrentamiento decisivo, se preguntaba si finalmente tendría el valor de desafiar al único miembro del equipo que podía cuestionar la esencia de todo lo que había empezado a construir. Mariana se encontraba a punto de cerrar un capítulo marcado por la lucha y el descubrimiento personal. Su viaje, que había comenzado en las frías y despectivas oficinas de la agencia, había tomado un rumbo insospechado. Ahora, colmado de desafíos, se preparaba para enfrentarse a Eduardo, sabiendo que el futuro de su nueva visión de liderazgo dependía de hacerlo. La conversación estaba fijada en un café cercano. A medida que se acercaba, la ansiedad comenzaba a mezclarse con determinación. Eduardo, con su mirada escéptica, representaba una pared que Mariana debía derribar. Mientras tomaba asiento enfrente de él, recordó los momentos en los que había sentido que no era escuchada. Sin embargo, en su interior había crecido una confianza renovada, lista para ser desplegada. Mientras conversaban, Mariana utilizó cada palabra para abrir un espacio de diálogo verdadero. Eduardo, te valoro como colega y tu perspectiva. Pero necesitamos buscar un camino donde todos sintamos que nuestras voces son escuchadas, empezó diciendo con seriedad. La franqueza de su postura pareció hacer mella en Eduardo, aunque su respuesta estaba impregnada de dudas. Pero, ¿qué sucede si esto se convierte en una distracción? Este es un lugar de trabajo, y deberíamos enfocarnos en tareas, no en emociones, replicó él. Sin embargo, el desafío en sus palabras contenía una brizna de curiosidad, un hilo que Mariana estaba dispuesta a explorar. Las emociones son parte integral de nuestra experiencia. La productividad se verá afectada si nuestras preocupaciones quedan sin resolver, respondió ella. La conversación pasó de un debate a una reflexión más profunda sobre la cultura laboral, los sacrificios personales y sacrificios que a menudo se guardan en silencio. Mientras Mariana continuaba hablando, sentía que sus palabras resonaban más allá de Eduardo, estaba comenzando a construir puentes. La esencia de su legado familiar, la lucha de su abuela, se hacía eco en su discurso. Las anécdotas que imaginó de su historia comenzaron a salir en sus palabras. Había aprendido a entrelazarlas con las emociones y a transformarlas en un llamado a la humanidad. Finalmente, Eduardo se sintió tocado por la sinceridad de Mariana. Entiendo lo que quieres decir. No quiero ser la voz que frene algo que puede ser positivo, admitió. En ese momento, Mariana vislumbró un rayo de esperanza. La resistencia no era invulnerable, y al abrir su corazón, había permitido que otros hicieran lo mismo. La lucha personal por validar su propio valor había comenzado a dar sus frutos. A lo largo de las siguientes semanas, Mariana comenzó a ver cambios culturales en su equipo. Las reuniones no solo se convirtieron en la rutina que habían sido, sino en un espacio donde sus colegas podían abrirse, compartir vulnerabilidades y, por construir conexiones genuinas. Sin embargo, no todo fue fácil. Eduardo continuó haciendo preguntas complejas, pero un camino se había abierto, y Mariana estaba lista para enfrentarlo. Una tarde, mientras revisaba avances en su documentación, un correo la sorprendió. Era una invitación de la dirección para presentar el cambio organizacional que había impulsado. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que esta era la oportunidad de demostrar que la autenticidad enriquecía a la empresa y de dar un paso más en su camino a la transformación personal.
Mariana se preparó para su presentación, consciente de que lo que estaba a punto de contar era más que números o metas. Era su experiencia, su viaje, la esencia de su historia. En la sala, rodeada por los altos mandos y su equipo, sintió que el aire estaba impregnado de una determinación renovada. Cuando tomó la palabra, se sintió poderosa. Hoy no voy a hablarles solo sobre resultados. Hoy me gustaría hablarles sobre la importancia de escuchar cada voz en esta sala. La historia de mi abuela, como muchas otras, fue encerrada en el silencio, y yo no estoy aquí para que eso vuelva a ocurrir. Se sintió liberada mientras compartía su testimonio, el desdén por parte de algunos y la resiliencia que había cultivado. Su historia se transformó en un símbolo de cambio, y, a medida que avanzaba, notó que su idealismo y valentía inspiraban a otros a unirse a su causa. Como un torrente de energía compartida, las miradas de sus compañeros brillaban con identificación y anhelo. Con cada palabra, Mariana demostró que su legado no debía ser olvidado, sino celebrado. La autenticidad y el arte deben manifestarse en cada rincón de nuestra empresa. Se trata de ser vistos y oídos, de convertir el miedo en cooperación. Si lo hacemos juntos, todos saldremos ganando. La presentación culminó en un aplauso colectivo, y para Mariana, eso fue más que un reconocimiento, era la validación de su lucha y crecimiento. Estaba reescribiendo no solo su historia, sino también la de su equipo y la percepción sobre cómo las emociones podían cambiar el ámbito profesional. Mariana emergió de esta experiencia con la confianza de haber conquistado un nuevo espacio donde su voz, su legado, y la emoción se entrelazaban con la misión empresarial. Su vida, antes marcada por inseguridades, ahora se consolidaba por un propósito claro: continuar empoderando a aquellos que la rodeaban y ser la voz que muchos necesitaban. Con una sonrisa serena, Mariana se dio cuenta de que no solo había reivindicado el legado de su abuela, sino que había forjado su propia historia de éxito, un testimonio de lucha y superación que resonaría en generaciones venideras. Hoy, ella es la lucha, y la lucha es ella. Su viaje la había llevado no solo a enfrentar las sombras del desprecio, sino a disfrutar de una luz renovada. Mariana se había encontrado a sí misma, y el futuro ya no era una sombra inquietante, sino un lienzo lleno de posibilidades. Ahora más que nunca, la historia de Mariana es un faro para todas las mujeres que buscan recuperar su voz en un mundo que a menudo la silencia. El eco de sus palabras resuena en cada rincón de la oficina y en cada corazón que ha aspirado a ser reconocido por su verdadero valor. Invitamos a todos nuestros seguidores a no perderse esta emocionante historia de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Y, finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar el poder de la voz y de la comunidad. No esperen ni un segundo más para compartir, estén listos para seguir creando historias que importan.